Bueno, profe, gracias. Hombre. Ok, entonces arrancamos con la clase 2. Díganme por favor cuando estén viendo mi pantalla. Ya, Sí, profe. profe. Ya, profe. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar del inicio del crecimiento económico moderno. Esto es un repaso temporal, por lo que vimos la clase anterior de la gran divergencia. Vamos a cubrir un periodo similar, pero lo vamos a ver desde una perspectiva completamente diferente. Aquí ya no va a ser tan macro, aquí vamos a estar hablando un poquito más con argumentación económica y con modelos económicos detrás, y vamos a hablar sobre todo de qué pasaba con los tres factores de producción. O sea, qué pasaba con el capital, qué pasaba con la tierra y qué pasaba con el trabajo. Eh, entonces, como siempre, pues una tabla de contenido, vamos a arrancar con los conceptos básicos. Eh, Básico no quiere decir fácil, básico quiere decir fundamental. Ahora, espero que como los voy a plantear, sean también fáciles de entender. Vamos a hablar de crecimiento malthusiano y de dos fenómenos que se llaman los frenos positivos y los frenos preventivos. Luego vamos a hablar de rendimientos marginales decrecientes o de costos marginales crecientes. Hacen referencia a conceptos similares. Luego vamos a hablar de la economía ricardiana y de la relación feudo-vasallática versus la relación señorial. Esto tiene que ver con relaciones sociales y pues la economía es una ciencia social y nosotros tenemos una prima hermana en la sociología, entonces las cosas hay que mirarlas también desde ahí. Eh, Cuando hablamos de malthusiano y de ricardiano, esos son nombres propios. Malthusiano se refiere a Thomas Malthus y ricardiano se refiere a David Ricardo, Ricardo como apellido. Son dos economistas. Por curiosidad, ¿alguien los había oído nombrar en su vida? Claro, ¿No? claro que sí. Ah, claro que sí. Ah, bueno, qué dicha. Ok, ok. Eso está muy bien. ¿Y dónde los suelo nombrar? En el colegio hablamos de David Ricardo, más o Ajá. menos cuando estábamos tratando temas económicos. No recuerdo con exactitud, pero claro que sí lo he oído. Dos opciones. O hablaron de la rentabilidad de la tierra o hablaron del comercio internacional, de la ventaja comparativa. De ahí no sale. Rentabilidad de la tierra, creo que fue. Ok, entonces aquí vamos a tener un pequeño repitis, pero eso es chévere el repasis, me parece bien, eso también es útil. Y luego vamos a hablar de los factores de producción en distintos momentos. Vamos a hablar de la transición del Imperio Romano al feudalismo de la Edad Media. Entonces sí que nos vamos a devolver bien atrás. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? Escriban en un papel, cayó Imperio Romano y cuenten las letras de cada palabra. Cayó tiene 4, Imperio tiene 7, Romano tiene 6. El Imperio Romano cayó en el año 476 de la Era Común. Es una técnica mnemotécnica, es una de las pocas fechas que me sé. Entonces, vamos a arrancar ahí, en el 476. Eh, Vamos a hablar de qué pasó en Europa y por qué decimos que el crecimiento europeo era un crecimiento malthusiano. Y vamos a hablar de la peste negra o la peste bubónica. Ese va a ser un segundo capítulo. Un tercer capítulo va a ser la revolución agrícola. Ese capítulo no vamos a alcanzar a hacerlo hoy. Y un cuarto capítulo va a ser la división norte-sur y dos formas de conquista. Aquí va a ser importante un concepto que se utiliza mucho en economía y se utiliza mucho en relaciones internacionales, en los dos. Es el concepto de centro y periferia. O país desarrollado, país en desarrollo, o país industrializado y país en proceso de industrialización,
Pero en Europa también tienen una división similar, que es la división norte-sur, que son los países de industrialización temprana, como lo vimos o como lo han medio intuido. Inglaterra y el norte de Europa son países de industrialización temprana, países que se industrializaron primero, y los países del sur son países que se industrializaron después. Pero esa es una división que no surge con la industrialización. Europa está partida en dos por una línea que va, que separa a los países del norte de los países, pues sí, los países nórdicos, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, de los países del sur. Los países del sur, como por ejemplo los países más mediterráneos, España, Portugal, Italia, Eslovenia, que esos países, digamos, se industrializaron más tarde, pero si ustedes se fijan, por lo que saben de historia, la forma en la que colonizaron los españoles y los portugueses es completamente diferente de la forma en la que colonizaron los ingleses y los holandeses. Y eso es mucho tiempo antes que la Revolución Industrial. La colonización empieza en el año 1492. Entonces, esa división norte-sur nos va a servir para explicar temas de industrialización temprana o temas de industrialización tardía, ¿vale? Bien. Entonces, hablemos de crecimiento malthusiano. Ese señor que está ahí en la foto, pues en el dibujo, se llama Thomas Malthus. Es un economista inglés. Nació en el año 1766, murió en 1834, o sea, murió joven. Y bueno, para la época no tanto, tenía 68 años. Eh, Escribió en el año 1798, o sea, a sus 34, un libro que se llama Ensayo sobre el principio de la población. Y entonces es un libro bastante oscuro, bastante desesperanzador, porque lo que dice, cuando él está planteando el problema del desarrollo económico, lo que dice es, mire, dada una cantidad de recursos, dada una cantidad de tierra fija y una cantidad de trabajo dada, usted va a tener un aumento de la población. Digamos, por algún motivo aumenta la tasa de natalidad. Y ese aumento de la población se va a ver reflejado en un encarecimiento de los alimentos porque es que la oferta de alimentos es dada, es fija. Entonces, más bocas para alimentar, pero con la misma cantidad de tierra que produce la misma cantidad de los alimentos, lo que se traduce es que en términos reales, si se piensa, por ejemplo, en términos de la capacidad de consumo que tiene su ingreso, pues este va a caer. Piensen ustedes que tienen un salario de, qué sé yo, 20.000 pesos al día y el desayuno vale 5.000, el almuerzo vale 5.000 y la comida vale 5.000. Pues entonces ustedes tienen acceso a 3 comidas al día y 5.000 pesos para transporte. Pero si aumenta la población y la comida sube de precio y entonces ahora el desayuno vale 8.000, el almuerzo vale 8.000 y la cena vale 8.000, pues resulta que ustedes ya no les alcanza ni siquiera para las 3 comidas, porque ya las 3 comidas les valen 24 y su salario es de 20.000. Entonces hay una caída en el ingreso real. Eso lo que hace es activar unos frenos automáticos para el aumento de la población. Y los frenos automáticos van a ser unos frenos compulsivos o unos frenos positivos o unos frenos rápidos y unos frenos preventivos o unos frenos más lentos eh, y más voluntarios. Eso es lo más importante, que los primeros, los compulsivos, son involuntarios, o sea, nosotros no podemos hacer nada al respecto, y los preventivos sí que son más voluntarios. Los frenos compulsivos son primero un aumento de la mortalidad. Y un aumento de la mortalidad que se puede dar, porque como hay más gente,
en condiciones poco sanitarias, pues hay más infecciones, hay más enfermedades contagiosas, hay más pandemias, pero también puede ser por una simple competencia de recursos. Hay gente que puede morir de hambre. El acceso a poca sanidad aumenta la mortalidad infantil, por ejemplo. Esos son los frenos compulsivos. Los frenos preventivos son los que decidimos nosotros como sociedad. Entonces, si yo veo que los alimentos están muy caros y si yo estoy demasiado preocupado por sobrevivir porque no estoy llegando ni siquiera a una canasta básica de consumo en mi día a día, pues poca oportunidad tengo yo de ir a conocer gente o de casarme o de enamorarme porque es que estoy más preocupado por sobrevivir. Entonces, las condiciones para que yo pueda tener una interacción que me permita casarme, pues son menores. Y en la medida en que se disminuye la nupcialidad o por lo menos se aplaza la fecha de matrimonio, también caen las tasas de natalidad. Y entonces, al caer las tasas de natalidad, hay un descenso de la población. Y entonces los alimentos vuelven a alcanzar. Cuando cae la población, la demanda por alimentos cae, entonces el precio de los alimentos cae y entonces entramos en la parte opuesta del ciclo. Y es que como ya cae el precio de los alimentos, pues los ingresos reales aumentan y entonces la gente puede consumir más, ya no está pensando en supervivencia, sale a reproducirse, aumenta la tasa de natalidad y volvemos a entrar en un ciclo. Entonces, ¿qué es muy importante? Que esto es cíclico. Este es un proceso absolutamente cíclico y así es como Malthus ve el mundo. Por eso es bastante oscuro, porque pues imagínense, dada la cantidad de alimentos, pues solamente nuestra capacidad económica de crecer va a estar limitada por nuestra capacidad para producir comida. Y va a llegar un momento en que no va a alcanzar y nos vamos a empezar a morir de hambre. Pues esa visión está un poco oscura, un poco deprimente. Eh, y de hecho, una de las cosas que estaba pensando hacer era, yo tengo una copia del libro de Malthus, el ensayo sobre el principio de la población, y esto lo describe en 6 paginitas, y es de verdad, leerse el texto original es maravilloso porque es realmente, deprime a un payaso leerse eso. Entonces, pues me parecería una lectura chévere para la clase, pero pues ya las lecturas para esta semana estaban bastante pesadillas, bastante fuertes. Entonces, bien. Eh, ¿Está entendido? Sí, profe. Ok. ¿Y suena como algo posible? Pues se los voy a mostrar gráficamente. Gráficamente, en la gráfica de la izquierda, lo que están viendo es, la línea roja es la oferta de alimentos y la línea azul lo que muestra es el crecimiento de la población si los alimentos no importaran. Por ejemplo, si tuviéramos una fuente externa de alimentos y pudiéramos importar alimentos de forma ilimitada de otros países. Pues claro, si la oferta de alimentos nacional no alcanza, pues yo traigo alimentos de otras partes y mi población puede crecer tranquilamente. Eso tendría sentido si todos los demás tuvieran oferta ilimitada de alimentos y el único que tuviera oferta limitada fuera yo. El crecimiento malthusiano, como lo muestra la gráfica de la izquierda, de la derecha, perdón, está limitado por la oferta de alimentos, que en este caso es la línea azul. Y si ustedes se fijan, la población va a crecer hasta que la oferta de alimentos no alcanza y donde aparece el asterisco, en ese punto es donde se activan los frenos automáticos. Entonces se empieza a morir la gente, se deterioran las calidades de las condiciones de salubridad y entonces la población vuelve a disminuir. Bien, entonces ya se hizo flujograma, ya se hizo gráfica.
Entonces, lo que está diciendo esto es que mientras estemos bajo el techo malthusiano, porque así se llama el techo malthusiano, el bienestar per cápita y la población no pueden aumentar simultáneamente. O crece la población y entonces las condiciones de vida de todo el mundo se deterioran porque pues estamos repartiendo los mismos recursos entre más personas, o se reduce la población y entonces las condiciones de vida mejoran. Ahora, eso es cierto mientras no haya cambio tecnológico, o sea, mientras no haya cambio técnico, mientras no ocurra, por ejemplo, una revolución agrícola o mientras no ocurra una revolución industrial. Y por eso es que doy tanta lata y soy tan insistente con el tema. La revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución financiera, la revolución industriosa, toda esta época de las revoluciones, y si lo quieren ver desde el punto de vista político, la revolución francesa, todas aportaron para que se rompiera el crecimiento malthusiano, para que saliéramos de esa situación tan oscura de crecimiento y pudiéramos llegar a una situación como aquella en la que estamos hoy. Bien, ahora hablemos de rendimientos marginales decrecientes. ¿Ese concepto suena conocido o es absolutamente foráneo? Fernando, ¿usted había oído hablar de rendimientos marginales decrecientes? Profe, pues antes de leer, digamos, el libro, no, Ajá, no ¿no? he escuchado como tal el término. Ok, ok. ¿Ustedes vieron Introducción a la Economía o la están viendo ahora? Esa la vimos el semestre pasado. Y no hablaron de rendimientos marginales. No me acuerdo, la verdad, profe. Ok. ¿Y Melanie? ¿Esto suena conocido o nada? No, profe. Ok, bueno. Entonces, pero esa película sí la vieron. Ah, eso sí, profe. Eso sí, es así. Listo, no, está bien. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Dos versiones. Está la de Johnny Depp, que es de donde tomé esta foto, pero está una versión anterior que es, a mí me parece muy chévere también, que es con Gene Wilder, que murió el año pasado. Si la quieren ver, vean, es de los 80s. Entonces, efectos especiales de los 80s siempre dan risa. Pero bueno, ahí por levantamiento de manos. ¿A quién de ustedes les gusta el chocolate? A Zaira le gusta el chocolate, a Juan, a Fernando, ok, listo, a Sebastián, listo, Sí, fantástico. también. ¿A Daniela también? Bueno, Sí, el tema de la pregunta del chocolate tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno habla en economía de algo marginal, se refiere a lo que pasa con agregar una unidad adicional. Entonces, imagínense que acaban de comerse un buen almuerzo, es sábado, están tranquilos en su casa y les llega una chocolatina Jet de postre, normal. O sea, la chocolatina Jet me imagino que ahorita estará por ahí a 500 pesos. Les llega una chocolatina Jet, listo, de las chiquitas. Se las comen, se la comen y les parece rica, les produce felicidad, les produce lo que los economistas llaman utilidad, les produce un beneficio y después les entregan otra. ¿Quién se la come? ¿Quién se come la segunda chocolatina Jet? Por favor, levanten la mano y déjenla levantada. Ok, Juan Moscoso se come la segunda chocolatina. Daniela, ¿por qué no se la come? porque pese a que me gusta, creo que con una podría quedar bien. Ajá. Juan o bueno, Zaira. Juan y Zaira que se comen la segunda y si les llega la tercera, ¿se la comen o no se la comen? Sí, profe, o la guardamos. No, no puede guardar.
Yo creo ¿Qué? que la tercera sí ya no, porque hay como un límite a la satisfacción Exacto, y ya nos pasa a vamos ser saturando. como eso es. ¿Sí? Hay un fenómeno de saturación. Entonces, mientras que la primera unidad me produce utilidad, la segunda me produce un poquito menos, la tercera me produce un poquito menos. Entonces, ese es el problema del chocolate. Pero pensemos ahora que trabajamos en una mina de carbón o en una mina de oro. Cuando estamos inaugurando la mina, que no ha sido explotada, que no ha salido una sola onza de oro de esa mina, no ha salido una sola libra de carbón, pues la primera onza de oro es muy fácil de sacar. Está ahí, pulpita. Pero cuando quiero sacar la enésima onza de carbón, ya me toca meterme hasta el fondo del túnel, llevar el canario para ver si hay algún problema de fuga de gas o de falta de aire. eh, Probablemente usar dinamita. Y entonces, la misma unidad de trabajo que yo le metía al comienzo, con la que sacaba de pronto una onza de oro, ahora saco una pepita. Eso es un rendimiento marginal decreciente del factor trabajo. Si así está confuso, entonces se los pongo de esta forma. Tienen parcial mañana. No han empezado a estudiar, empiezan a estudiar ahorita. ¿Cuándo les rinde más? ¿La primera hora de estudio o la octava hora de estudio? La primera. ¿Por qué? Yo, digamos que relaciono el hecho de que sea la primera hora de estudio a que es temprano, ¿no? Entonces, quizá mi cerebro, mi atención y demás pueden estar un poco más dispuestos a estudiar que cuando ya han pasado más horas en el día, ya he tenido más actividades, ya mi cuerpo empieza también a estar cansado y bueno, eso creo. Preciso, es tal cual eso. La hora, o sea, la unidad de trabajo es la misma, pero el beneficio que le reporta o la capacidad de producir se ha reducido. Ese concepto de rendimiento marginal decreciente es esencial en economía. Y se puede ver también desde el punto de vista del costo. Si yo necesitaba una hora de trabajo para sacar la primera onza de oro, pero necesito 20 horas de trabajo para sacar la enésima onza de oro, ¿qué onza de oro es más barata y qué onza de oro es más cara? Pues la primera onza de oro debería ser más barata porque tengo que pagar solamente una hora de empleado, mientras que la onza de oro número 20 o la onza de oro N, que requiere 20 horas de trabajo, pues es más cara porque me toca pagar 20 horas de trabajo. Entonces, un rendimiento marginal decreciente es un concepto espejo del costo marginal creciente. ¿Bien? Y eso pasa con los tres factores de producción, con la tierra, con el trabajo e incluso con el capital. Y es que yo empiezo trabajando la tierra más fértil y después me voy yendo hacia parcelas cada vez menos fértiles, cada vez menos rentables, por ejemplo. O comienzo a contratar a la población más calificada, o comienzo a trabajar con más enjundia, con más emoción, que ya más adelante, y entonces el rendimiento de la unidad adicional de tierra, de capital o de trabajo se reduce. ¿Y esto de qué surge? Pues surge de usar más y más y más de un factor, pero sin mejorar su calidad. Y esto es típico de los procesos de crecimiento malthusianos. Y es que para producir más comida yo necesito más tierra. No hay nada que yo le pueda hacer a la tierra para mejorar su rentabilidad. Entonces, para producir más comida necesito más tierra, pero cada vez la tierra es de peor calidad y por lo tanto, o está más lejos de los centros urbanos,
y por lo tanto su productividad es menor. Bien. Ese concepto de rendimiento marginal creciente, decreciente, ¿clarito? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora hablemos de don David Ricardo. También inglés, nacido 1772, falleció 1823, o sea, contemporáneo de Malthus. De hecho, entiendo que peleaban entre ellos. Ricardo además era un político, entonces participaba del Parlamento y discutía mucho con Malthus. No estaban muy de acuerdo en su forma de ver la realidad, pero bueno. Entonces, David Ricardo plantea una economía en la que esta es la economía, vamos a plantearla, tiene un eje vertical en el que van a ver el trigo, la producción de trigo de la economía, y el eje X, el eje horizontal, van a ver la cantidad de trabajo. Entonces, esta economía tiene tierra y produce trigo a medida que le vamos metiendo trabajo. Entonces, le ponemos una unidad de trabajo y vamos a producir esa cantidad de trigo. Fíjense que la altura de la columna es la cantidad de trigo que se produce y la anchura de la columna es la cantidad de trabajo que se puso. ¿Listo? Todas las unidades de trabajo van a ser iguales. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en que todas las columnas son del mismo ancho. Pero cada unidad adicional de trabajo produce menos trigo. Ese es el problema de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces le vamos agregando unidades de trabajo a esto. El trigo que produce esta economía equivale al área azul debajo del triángulo, al área de esas cajitas. En esta economía vamos a tener L unidades de trabajo disponibles. Y aquí viene el secreto del modelo. El salario de todos los trabajadores pagado en trigo equivale a esa línea roja. Es decir, yo a todos los trabajadores le voy a pagar lo que le pago al trabajador menos productivo. ¿Eso suena lógico? Imagínense que la primera columna es un trabajador que trabaja en la parcela A, la segunda columna es un trabajador que trabaja en la parcela B, la tercera columna es un trabajador que trabaja en la parcela C, D, E, F y G. ¿Por qué un trabajador que trabaja en la parcela A, que produce mucho más trigo que el trabajador que trabaja en la última parcela, en la parcela G, por qué aceptaría un salario inferior a lo que está produciendo? Porque no tiene de otra, ¿no? ¿Por qué? Es verdad, no tiene opción, le toca. ¿Pero por qué? Por la competencia. Imagínese que el trabajador de la parcela A ganara mucho más que el trabajador de la parcela G. El trabajador de la parcela A se gana 10 unidades de trigo y el de la parcela G se gana una. ¿No será que el trabajador de la parcela G tiene un incentivo para ir a donde el dueño de la parcela a decirle, contráteme a mí y en vez de pagarme 10, págueme 8? Y entonces empiezan a competir entre los trabajadores
y llevan los salarios a la baja. ¿Por qué? Porque la cantidad de tierra está dada, la población está creciendo, entonces hay más trabajadores que los que se necesita y por lo tanto los salarios tienden a bajar. Y entonces el ingreso de los trabajadores va a ser el área azul debajo de la línea roja y todo el resto del trigo es lo que se va a llamar la renta de la tierra, el beneficio que recibe el terrateniente por ser el dueño de la tierra. Y así es como se reparten el trigo que produce la sociedad. Ese es el concepto de Ricardo de la renta de la tierra. Y eso es lo que según Ricardo explica que los salarios caigan a niveles de subsistencia y los terratenientes se queden con el dinero. ¿Está bien? ¿Está claro? Igual yo voy a subir esta presentación al AVA para que tengan acceso y la puedan repasar después. Bien. Ahora, para cerrar esta sesión e irnos al descanso, hablemos de dos tipos de relaciones importantes. La relación feudo-vasallática, bonita palabra, y la relación señorial. La relación feudo-vasallática, y aquí estamos hablando de relaciones que se empiezan a constituir entre estamentos de la sociedad tras la caída del Imperio Romano. Empezamos con la feudo-vasallática, que suena a algo conocido porque es como feudal y tiene que ver con vasallazgo, y ya la vamos a describir, y la relación señorial. Son dos cosas diferentes, se tratan como conceptos homólogos, pero va a ser importante hacer la distinción entre las dos. ¿Por qué? Porque la relación feudo-vasallática es una relación política y la relación señorial es una relación económica. La relación feudo-vasallática es la relación que hay entre el señor y el vasallo. Mientras que la relación señorial es la relación que hay entre señores y campesinos. Y esto va a ser importante porque en la feudo-vasallática los dos son hombres libres. En la señorial, el campesino no necesariamente es libre. No es esclavo en la imagen mental que uno tiene de la esclavitud que viene, cuando trajeron los esclavos de África, de estar encadenado literalmente a una cadena, digamos, a un grillete que lo tenía amarrado para que no pudiera salir corriendo, pero sí estaba vinculado, sí estaba atado a la tierra. Y empleado, o mejor, campesino y terruño eran uno. No porque fuera el dueño, sino porque estaba atado a esa propiedad. Y su subsistencia estaba atada a esa propiedad. Entonces, fíjense que cuando hablamos de una relación feudo-vasallática entre hombres libres, pues estamos hablando de qué? Pues de la nobleza. El señor puede ser el rey y tiene sus condes y sus marqueses y sus duques, que son nobles también, pero que son vasallos al rey. Y entonces en la relación feudo-vasallática se arma toda una estructura estamental de la nobleza. En la señorial no. Hay un señor feudal que puede ser, dentro de la nobleza feudo-vasallática, puede ser un marqués, un conde, un duque o un rey, y tiene unos campesinos que están vinculados a su terruño. Ahora, explicarle esto a hombres y mujeres libres no es muy fácil, o sea, no es un concepto que sea transparente. ¿Yo por qué debería someterme a la voluntad de otro?
sea, con todo lo que hemos peleado por la libertad, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacía que nos sometiéramos a la voluntad de otro? Y lo natural es la garantía de mutua protección. O sea, ¿quién es el rey? El que tiene el ejército más grande y gana las guerras. Y es capaz de mantener el poder. ¿Cómo mantiene el poder? Pues dando alguna forma de beneficio. O sea, yo no bajo la cabeza y me someto a un rey si no estoy recibiendo nada a cambio. En cambio, en la relación señorial, el campesino trabaja. ¿Por qué? Porque si no, no tiene tierra y se muere de hambre. También, digamos, hay un beneficio de protección, etcétera, etcétera, pero el campesino también lo podían llevar al ejército. Y si atacaban el feudo, pues al campesino le tocaba coger el arma que pudiera y defender al señor de la tierra. O sea, la tenían bastante mal. La relación feudo-basarática era vitalicia, ese vitalicia, si están tomando notas, por favor, subrayado entre comillas, porque vitalicio es también hasta que al rey se le dé la gana o hasta que al noble se le dé la gana y se insurrecte. Y en la relación señorial, lo que genera la persistencia de la relación, que la relación se sostenga, es un salario de subsistencia. O sea, mientras el campesino pueda sobrevivir y mientras no haya un señor feudal que ofrezca mejores condiciones. Es que esto es una cosa chévere en economía porque somos maximizadores de utilidad, seguimos la filosofía de es mejor más que menos, sin importar si estamos en Babilonia, en Sumeria o en la Alemania contemporánea. Había un boxeador colombiano muy famoso que se llamaba Kid Pambelé, o se llama Kid Pambelé, creo que todavía vive, que dijo 3 verdades de a peso. Es mejor ser rico que pobre, es mejor ser bonito que feo y es mejor ser alentado que enfermo. Y eso en alguna medida parece ser cierto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, el principio de la competencia por recursos, de la competencia por ir a buscar al señor feudal que mejores condiciones me ofrezca, que mejor me defienda, que menos tiempo me tenga en el ejército, es natural. La competencia no es una prerrogativa del capitalismo. Entonces, cuando uno oye, por ejemplo, a los libertarios decir es que la competencia capitalista es lo que genera desarrollo, sí, pero la competencia no es un fenómeno exclusivo del capitalismo. Aquí, y estamos en la caída del Imperio Romano, también hay competencia. Bien. Y en la relación feudo-vasallática, cuando me dan el pedazo de tierra, que es el feudo, que es el beneficio que yo recibo, me permiten heredarlo. En la relación señorial, me toca pagar rentas al señor y efectivamente mi hijo puede heredar el terruño, pero no hereda su derecho de dominio entero en el sentido que no lo puede vender, no lo puede enajenar, no puede salir de él, porque no es de él. Deriva el usufructo después de pagar las rentas. ¿Bien? Esos son los conceptos que van a ser claves para hoy. Entonces, en la relación feudo-vasallática, pues es propia del feudalismo. Y vamos a entender el feudalismo como un conjunto de instituciones. Acuérdense que cuando hablábamos de instituciones decíamos que las instituciones eran reglas del juego que soportan compromisos entre hombres libres. Pensemos, por ejemplo, en los vasallos que tienen, como lo decía, ese deber de auxilio y de consejo para sus señores, que les van a rendir homenaje y van a adoptar una posición subordinada en la jerarquía, y eso lo hacen a cambio, reciben un feudo o un favor
que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles que van a ser hereditarios y además, y esta es la parte chévere, pues toda esta historia es chévere, pero digamos, el señor feudal va a tener funciones de gobierno. O sea, el rey es rey de, de todo el territorio, pero en el feudo, en el terruño, el señor feudal, sea un conde, sea un marqués, sea un duque o cualquier rango de la jerarquía nobiliaria, tiene funciones de gobierno, legisla, imparte justicia y, lo más chévere de todo, ¿qué puede ser lo más chévere de toda esta historia para el señor feudal? Que obtiene Legisla, imparte beneficios. justicia y... ¿Qué dice? ¿Quién habló, perdón? Que obtiene beneficios. ¿Cuáles? Obtiene beneficios ¿cómo? Utilidad. Pero ¿cómo? Cobra impuestos. Ah, ok. Se queda con una parte de la renta de la tierra sin trabajar. Esa fue la que le faltó a Pambelé. Que es mejor que le lleguen a uno las cosas sin trabajar que trabajando. Bien, vámonos a un descansito de 5 minutos. Preparamos un café, estiramos toda esta historia y venimos a hablar, a pegar conceptos, ¿les parece? Vale, profe. Juan, ¿usted tenía la mano levantada porque tiene una pregunta o porque le gusta el chocolate? No, creo que era porque el chocolate, profe. Ah, listo, bien. Bueno, 5 minutos. Listo.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya todos tienen café? ¿O no han vuelto? Se quedaron dormidos. Ay, Dios. Ah, profe, ya aquí está. No, profe, todavía no. ¿Todavía no? En la siguiente Gracias. clase. Me gusta que me dan el beneficio de la duda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes en esa gráfica. Y esa gráfica busca dar un poquito de motivación a toda esta historia. Fíjense que la población, que es la línea punteada, crece, pues se mantiene estancada, básicamente, hasta más o menos 1700, 1800. Ese es el techo malthusiano. El bienestar per cápita se mantiene estancado porque dijimos que el bienestar y la población no podían crecer al mismo tiempo. Esa es la lógica malthusiana. Y de pronto sucedió algo y la población empezó a crecer al comienzo más rápido que el bienestar. El bienestar medido como el Producto Interior Bruto per cápita se mantiene más o menos estancado mientras la población va creciendo, que es esta franja que está señalada aquí en gris, y de pronto el crecimiento económico se dispara. ¡Pum! Esto que estamos viendo aquí, lo que está señalado en la franja gris entre más o menos 1750 y el comienzo del siglo XX, o sea, los 150 años que median desde 1750 hasta 1900, esa no es una ruptura, es el estallido del techo malthusiano. Es lo que Eric Hobsbawm, un historiador que les súper recomiendo, llamó la era de las revoluciones. Y él menciona la revolución industrial y la revolución francesa. Pero hay otras. Está la revolución agraria, está la revolución industriosa, está la revolución financiera. Y esas ocurrieron, digamos, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. O sea, desde 1670 en adelante. Y de eso vamos a ir hablando. De eso vamos a ir hablando. Porque sí, el siglo XX es súper interesante, yo sé, y la Primera Guerra Mundial y el comunismo y todo eso es interesantísimo. Pero hay que entender las causas. Bien, entonces, por favor acuérdense, y por eso, y esto es lo que nos conecta con la clase anterior, que ese cambio, esa ruptura que ahí se ve tan lineal y tan bonita, no ha sido homogénea. Eso fue todo lo que dijimos la clase pasada. Eso no le pasó a todo el mundo igual. Hay unos países en los que fue más rápido, en los que fue más justo, por lo menos más equitativo, para no hablar de justicia, que es un término cargado de significados. Entonces fue más equitativo entre la población. Y hay otros países que definitivamente, hay países que no han despegado. O sea, si ustedes ven la línea de PIB per cápita regional que veíamos al final de la primera sesión, una cosa es Estados Unidos, Canadá y Australia, y otra bien diferente son Gambia, Gabón, Kenia y en general el continente africano, excluyendo tal vez Sudáfrica, Egipto y poco más. ¿Bien? Listo. Entonces, hablaremos de la transición que hay del Imperio Romano al feudalismo de la Edad Media. Y esto va a ser un tour de force del siglo III al siglo XI. Obviamente, únicamente desde una perspectiva económica. Si lo ven en la gráfica anterior, pues teóricamente aquí no pasó nada. Entre el año 200 y punta y el año 1000, 1100, teóricamente, según esta gráfica, no pasó nada. Pasó mucho, pero pasó mucho desde el punto de vista institucional.
y se necesitaba un cambio institucional para que pasara la revolución industrial, que se demoró 700 años más en pasar, pero aquí vamos a discutir esos cambios institucionales. Entonces, empecemos por Roma, el Imperio Romano. Ese mapa es del año 177, o sea, mejor dicho, muestra cómo era el imperio en el año 177, que fue el punto de máxima expansión y punto de máximo apogeo. ¿Cómo funcionaba el sistema económico romano? Básicamente conquistaban, ellos se expandían territorialmente y en las tierras conquistadas imponían tributos. Y entonces había que pagar tributo a Roma. Como no había una gran tecnología agrícola y no había un gran cambio en la tecnología agrícola, pues si queríamos tener más población para tener más alimentos, necesitábamos más tierra. La tierra pues quedaba cada vez más lejos, obviamente, y eso hacía que el comercio fuera esencial para garantizar la seguridad alimentaria de Roma. Piensen que Roma queda aquí, en la bota. ¿Quién era el principal proveedor de trigo para Roma o de cereal para Roma? En la época de Octavio y de Augusto y de Marco Antonio. Estos personajes de por aquí abajo, Egipto. Por eso la historia de Marco Antonio y Cleopatra. Imagínense tener que llevar trigo desde Egipto hasta Roma cuando estamos hablando de no hay un buque de vapor, no hay un ferrocarril, tocaba todo en barco, pero no, o sea, barco con remos y velas, barco clásico de la época romana. El riesgo de que se hundiera, de que lo piratearan. Por eso era tan importante el control del Mediterráneo. Pero bien, temas importantes, y aquí está el tema de la estructura de la propiedad. Las tierras conquistadas se volvían latifundios que dependían de Roma. Pero era un sistema bastante descentralizado. Es decir, no había un gobierno central que dictara política pública para todo el imperio. O si lo había, pues no funcionaba tan bien porque hacer que la ley se cumpliera era difícil. Montaron un sistema que se llamaba el colonato. ¿Cómo hacían para que las tierras conquistadas pagaran tributo? Pues tenían que tener gente en la que confiaran manejando esas tierras. Entonces, ¿qué hacían? Cogían a los veteranos de guerra y como premio les daban un terreno en las tierras conquistadas. Los veteranos de guerra se llamaban asidui y los mandaban a la Galia o los mandaban a Hispania a que tuvieran sus tierras, las cultivaran, construyeran infraestructura, por eso todos los caminos llevan a Roma, y rindieran tributo. Eso era importante. Ahora, si bien la implementación de la ley romana no era transparente o no era tan fácil de llevar a todos los rincones, la Pax Romana sí llegaba a todos los rincones. Y la Pax Romana era llevada a todas las fronteras del imperio con el ejército. Y por eso un ciudadano romano que decía civitas romanos, yo soy romano, en cualquier parte del imperio estaba protegido.
porque tenía el ejército más poderoso del mundo respaldando. Por eso era un imperio. ¿Bien? Listo. Problema. Para que esto funcione, tenemos que seguir creciendo ilimitadamente. Y tenemos que seguir expandiéndonos y expandiéndonos y expandiéndonos y expandiéndonos. Porque cada vez vamos a necesitar más comida porque la población está creciendo. Porque cada vez tenemos más gente dentro del imperio. Eso no es sostenible. Y entonces el imperio empieza a caer desde el año 100. Bueno, no. Las invasiones empiezan a tratar de medio atacarlos desde el año 100, pero realmente la caída empieza por ahí desde el año 300, 330. Y son los ataques que sufre el imperio a manos de las tribus bárbaras, que tribu suena como bastante despectivo, pero eran ejércitos y eran grupos humanos importantes. Y bárbaros es despectivo, pero tenían sus propias culturas y tenían sus propias estructuras sociales y de pronto, pues sí, tenían un ejército menos organizado y menos funcional, pero terminaron ganando. Y entonces ahí ven las rutas de los ataques y las rutas de las invasiones. Y hoy, pues Inglaterra es un país anglosajón. No es un país latino. Y los francos se pusieron en Francia. En fin, hay una serie de ataques importantes. Ocurren a lo largo de 4 siglos. Y si bien no lo tumban, o sea, no lo acaban en el sentido de desde el primer ataque, se tomaron Roma y la invadieron, no, pero sí tuvieron un impacto muy fuerte sobre la capacidad de expansión del imperio. En su punto más álgido, igual no pudieron tomarse Alemania, lo que hoy es Alemania. Nunca llegaron a lo que hoy es Dinamarca. Dinamarca es esta colita de aquí. Nunca tuvieron control completo del Mar Negro. Les pararon la expansión. Y si a mí me paran la expansión, entonces la comida se me vuelve más cara, porque la población sigue creciendo. Y entonces todo lo que hablábamos del techo maltusiano aquí aplica. Problema. Roma tenía un sistema económico en el que la esclavitud era normal, pero tenían que mantenerlos. O sea, un esclavo es en alguna medida una señal de estatus porque es una boca más para alimentar. Y entonces como mantener esclavos se les vuelve muy caro, hacia el final del imperio, desde el siglo III, se vuelve muy común la figura de la manumisión, la figura de liberar al esclavo y que se vuelva un trabajador libre en la medida en que, a ver, no es la relación libre salarial con pensiones y cesantías de hoy en día, pero es una relación laboral de mucho más libre que la de la simple esclavitud. Entonces, se cambia el vínculo y ya no son esclavos, son trabajadores libres, pero dependientes. Ahora, imagínense que ya no solamente tenemos presión sobre las fronteras y no podemos seguir creciendo, sino que empezamos a tener refugiados. Ya la presión de los bárbaros, de los vándalos, de los godos, de los ostrogodos, de los visigodos, de todos, es tan fuerte
que nos están empezando a llegar refugiados a las grandes ciudades, a Roma, a Ostia. Eso nos pone un problema. Y es que la cantidad de alimentos que podemos producir es menor. Entonces, los precios de los alimentos aumentan y por lo tanto, en términos relativos, todos nos volvemos más pobres. Entonces, hacia el año 330, el emperador Constantino realiza una reforma y modifica el colonato. Entonces, lo que dice es, mire, todos los territorios periféricos de los que hablábamos, la Hispania, la Galia, etcétera, se van a dividir en dos. Va a haber una reserva, que es la que va a explotar el terrateniente, y va a haber un espacio de tenencia, los mansos, que las va a poder explotar el campesino y le va a pagar una renta al servus, al terrateniente. Oigan, eso empieza a sonar particularmente parecido al feudalismo. Ahora, el dominio directo ni lo tiene el servus, ni lo tiene el campesino. Lo tienen los patricios, que son las familias nobles, dueñas de la tierra, a las que en alguna medida se les da esa tierra en un proceso de negociación para poder mantener el poder. Entonces, si se acuerdan de las relaciones feudo-vasalláticas, si se acuerdan de las relaciones señoriales, aquí está el germen, aquí está el principio, aquí están empezando a configurarse. Año 330 de la era común. Ahora, la transición a la Edad Media. Roma cae a manos de Odoacro en el año 476. Y ya para el 493 es un reino ostrogodo. Y ahí es cuando los historiadores marcan el inicio de la Alta Edad Media. Ahora, fíjense que los inmigrantes invasores, los germánicos, se repartieron las tierras conquistadas y es curioso porque las repartían de forma similar a la reforma de Constantino. Ellos se quedaban con 2/3 y le daban 1/3 de la tierra a ciudadanos romanos, a los que habían sido ciudadanos romanos, en una relación de feudo-vasallasgo. Ahora, feudo-vasallasgo, ¿por qué? Porque reconocen al ciudadano romano como parte de la nobleza, en una parte inferior de la jerarquía, tal vez, si se quiere, pero hacían parte de esa élite que gobernaba. La relación señorial, o sea, la relación de tengo el campesino amarrado a la tierra, etcétera, etcétera, no va a aparecer sino hasta 4 siglos después o 3 siglos después con la configuración del Sacro Imperio. Eso es en el año 800. Entonces, fíjense que la relación feudo-vasallática y la relación señorial no es lo mismo. Listo. Entonces, la economía feudal funcionaba igual. Tenemos cultivos extensivos, tenemos rendimientos decrecientes, son economías de crecimiento maltusiano. Ahora, ya para finales del siglo XIII, y fíjense el salto que acabo de pegar, la mayoría de, de tierras de la época romana ya se habían vuelto a ocupar y ya estaban todas en estructura feudo-vasallática. ¿Cuál es el problema? Que empezaron a expandirse y todo iba muy bien hasta que llegaron a las riberas del río Elba, que cruza lo que hoy es República Checa y Alemania, y a la ribera del río Oder, que es lo que cruza hoy actualmente Polonia. ¿Por qué? Por los mongoles. El Imperio Mongol, que es lo que alcanzan a ver ahí en el mapa, la Horda Dorada estaba llegando casi hasta Viena, casi hasta lo que hoy es Austria. Y entonces le impone un límite
de crecimiento a las sociedades europeas. Sacro Imperio Romano Germánico, etc. Entonces, aquí es cuando vuelvo a describir cómo funciona el texto malthusiano, ya en el caso histórico. Hay una tormenta perfecta en términos malthusianos en Europa occidental en el siglo XII y XIII. Empezamos con los frenos automáticos. Hubo unas pésimas cosechas entre 1315 y 1320. Acumulación de población, condiciones insalubres, epidemias, hambrunas y guerras que ocurren hasta mediados del siglo XV. Las condiciones higiénicas pésimas. Estas son las imágenes que uno tiene de la Edad Media, de verdad, de la Edad Media. Yo trato de no describirla como un periodo oscurantista porque dicen mucho que no había desarrollo técnico y esas cosas. Yo no estoy muy de acuerdo. Hay evidencia de que sí hubo desarrollo técnico, simplemente no fue sino hasta la imprenta que se empezó a dispersar, pero hubo avance científico. De hecho, las primeras universidades son medievales. Pero aparte de las epidemias, digamos, de las hambrunas, de las guerras, etcétera, etcétera, las invasiones mongolas nos hicieron un flaco favor. Y es el problema que nos trajo esa marmota de Siberia. Esa es, por eso la imagen es una marmota siberiana, que es el murciélago de Wuhan de la época. ¿Todos han oído hablar del murciélago de Wuhan? ¿No? Claro que sí, profe. Claro que Nos sí. tiene aquí, ¿no? Yo no, profe. El murciélago de Wuhan fue un murciélago que supuestamente se comieron en una sopa, pero no necesariamente se lo comieron en una sopa. El caso es que fue el bicho que cargaba el coronavirus. Y entonces la transmisión comenzó en algún mercado en Wuhan, en China, cuando dicen alguien se comió una sopita de ese murciélago, pero puede ser básicamente que hubiera pasado por ahí y hubiera infectado a otro animal o no, digamos, se trasladó supuestamente el virus del murciélago al humano y eso es lo que nos tiene encerrados. Pues en el siglo XIII no fue un murciélago, fue una marmota siberiana. Pues el caso es que de verdad los animales son muy peligrosos. El cuento de la historia de la marmota siberiana es que era la portadora de la peste negra, de la peste bubónica. Y la peste bubónica viajó en lomo de mongol, pues a lomo de caballo mongol en pulgas y se empezó a expandir por Europa en ese mapa que ustedes están viendo ahí. Entre 1346 y 1353. Y si ustedes se fijan, llegó a toda Europa. O sea, Profe, eso fue por ¿cómo se dice? Por la comercialización de sedas, ¿no? hubo varios factores. Los mongoles estaban invadiendo, no necesariamente estaban comercializando sedas, pero la ruta de la seda que entraba por aquí abajo, y claro, entró a Italia. Si usted se fija, la ruta de la seda se parece mucho a pues la parte europea, digamos, se parece mucho a estos colores amarillos más pálidos de aquí abajo, que son los primeros, 1346, 1347. Entonces, el camino por el que entra al Mediterráneo, efectivamente, tiene usted todas las razones, la ruta de la seda. Y cuando entra por la estepa, entra con los mongoles. El caso es que redujo la población europea en 1/3. Y no es por decir nada acerca del coronavirus, pero hay evidencia de pandemias entre 1347 y 1534, o sea, casi 200 años, 190 años. Esperemos que el COVID no se demore tanto. Ahora, viajó en pulga con las invasiones mongolas y con las rutas comerciales, que era de lo que hablábamos ahora.
Y obviamente, pues, el freno positivo, el freno automático es mató gente, sí, claro, pero la gente también activó el freno preventivo y durante el siglo XIV hubo muchos menos nacimientos y los promedios de edad de la gente al casarse aumentaron. O sea, la gente postergó los matrimonios. ¿Cómo lo sabemos? Por los registros en las iglesias. Es una fuente inagotable de información de condiciones sociales y de condiciones de vida, los registros de las parroquias. Y hay gente que dedica su vida a ir a registros parroquiales y a bajar los datos y anotarlos en un Excel y después tratar de hacer alguna forma de inferencia acerca de cómo era la calidad de vida de las personas en distintos momentos. Fíjense en el ejemplo inglés, y esto es tomado de las lecturas. La población son las barras y los salarios son la línea. Fíjense que Inglaterra llega más o menos a un techo maltusiano hacia el año 1350 y después llega la peste negra y ¡pum! Se cae la población terriblemente. Y fíjense lo que pasa con los salarios. Los salarios tocan un mínimo cuando estamos cerca del techo maltusiano y después empiezan a subir. Ojo, aquí los salarios están expresados en kilogramos de trigo. Entonces, esto debe ser un nivel de salario de subsistencia. Cuando se cae la población, los salarios vuelven a subir y eso mejora la calidad de vida y por eso es que la población empieza a aumentar porque ya tenemos más ingresos en términos reales, entonces podemos garantizar una mejor subsistencia y tan pronto la población empieza a subir, ¡pum!, el salario empieza a bajar. Otra vez a un techo maltusiano más o menos de 5 millones de personas y ahí otra vez el salario a niveles de subsistencia. Eso es Malthus. En esa época, obviamente, pues las familias tenían que trabajar y hacer trabajo adicional. Y si ustedes se acuerdan de lo que hablábamos en la clase pasada de las canastas de Allen, pues en la canasta de Allen no solamente había cosas para la subsistencia, sino que había también lino o alguna forma de tela para vestir. Ese lino o esa tela no era comprado, era hecho por ellos. Y si ustedes se fijan, las familias podían complementar su ingreso con trabajo doméstico y fíjense ahí en la imagen, las imágenes en esta clase dicen mucho. Ahí están haciendo al fondo, están haciendo mantequilla, eso es lo que está haciendo esta pareja de acá no sé cómo se llama el aparato en castellano, en inglés se llama un churner. Es básicamente batir la crema y batirla y batirla y batirla hasta hacer la mantequilla. No solamente para el autoconsumo, también podía ser para vender un poquito en el mercado de lo que les quedara. La cocina familiar, hacían telas, remendaban cosas. Eh, Ahora, no se hagan la idea de que esto era como las empresas que ven hoy en día en Instagram, que sé hacer un brownie, entonces produzco 1000 brownies y los vendo por Instagram. No, eso no funcionaba así. El mercado no estaba consolidado. Entonces, esto era autoconsumo y para los vecinos. Eso no permitía una acumulación de capital. Y era para los vecinos porque no había un excedente lo suficientemente grande como para que valiera la pena hacer un mercado. Siglo VIII, siglo IX, ¿qué mercado? Además, no existía ni siquiera un mercado de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no se podía comprar y vender. Eso es un concepto moderno. La tierra se heredaba, se cedía o se perdía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí es donde Malthus y Ricardo se casan, digamos, conceptualmente, y es que en una lógica ricardiana, la mayor presión por alimentos hace que exploten cada vez peores tierras y nos baja el salario a todos. Ese es el mundo de la Edad Media. Ese es el estancamiento medieval. No es necesariamente un estancamiento intelectual, pero sí es un estancamiento económico. Ahora, imagínense vivir así, y ahí agradece uno haber nacido en la época moderna. Hablemos de los trabajadores. Y vamos a hablar de trabajo,
tierra y capital. No hay contratos de trabajo. El pago es en especie. Usted tiene que trabajar unas horas en mi tierra como yo, como señor feudal, y después usted tiene un pedacito de tierra, 2/3, 1/3, y en su pedacito de tierra usted cultive para subsistencia suya y de su familia. 2/3, 1/3, heredado de la reforma de Constantino. Y los señores, yo, señor feudal, me apropio de las rentas de la tierra y usted se queda con un salario de subsistencia. O sea, no es una buena vida la que llevaba la gente que no hacía parte de esas relaciones feudo-vasalláticas, que no estaba metida en la nobleza. Ahí, y estamos hablando del siglo IX, o sea, fundación del Sacro Imperio Romano, ahí es cuando aparece la relación de señoría. Porque el señor feudal puede explotar su tierra de varias formas. La primera es llevar a los aparceros a trabajar un tiempo en su reserva, que eso es lo que describí en la diapositiva anterior. Pero también podía ceder ese dominio útil de los mansos, de las tierras, para que los otros trabajaran en contratos de arrendamiento. Y el contrato más común durante la Edad Media es el contrato de enfiteusis. No es muy diferente de lo que hoy sería un contrato de franquicia. Usted me tiene que pagar un derecho de entrada, algo así como un cover, por poder entrar a la fiesta. Es un derecho de entrada que le permite a usted acceder a la tierra. Usted va a tener usufructo de la tierra y lo que sobre es suyo, pero después de pagarme las rentas, las regalías. Regalía quiere decir que viene de la realeza, que viene del rey. Y usted puede ceder, usted puede heredar ese contrato enfitéutico que tiene conmigo, ese contrato de enfiteusis que tiene conmigo. Es una relación de señoría. Y esa se volvió popular en toda Europa. O sea, esa está desde lo que hoy es España hasta lo que hoy es Austria. Bien, ya hablamos de capital, perdón, ya hablamos de tierra, ya hablamos de trabajo. Ahora el finance break, porque podemos empezar a hablar de capital. Podemos empezar a hacer un zoom in en el problema del capital y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Lo primero, y ahí hay unas imágenes, unas moneditas de la época. Bueno, la de 1915 no. Pero fíjense que aún en 1915 usábamos moneda de oro. Entonces, la moneda en esa época no hay billete bancario, no todavía. El contenido de la moneda es metálico. O sea, la gente andaba con pedacitos de oro, de plata, de bronce entre el bolsillo. Y la diferencia entre tener una pepita de oro y tener una moneda de oro es que la moneda de oro ha cumplido con un proceso de acuñación. La acuñación quiere decir que el soberano le pone su sello. Y el soberano no es solamente el rey. Las casas de acuñación, las secas, como se llamaban, por lo menos en España, podían ser territoriales, podían ser del terruño. Y cuando el rey le pone su sello, reconoce que esa moneda tiene un contenido metálico. 1 gramo de oro, o es un peso de oro, y por eso muchas monedas se llaman pesos, porque garantizan un peso mínimo de oro. El caso es que la ley de la moneda, cuando lean que la moneda tenía una ley, es que tenía un contenido mínimo metálico garantizado. ¿Cuál es el problema? Pues que les rebajaban la ley. Los metales preciosos, la plata y el oro principalmente, son metales blandos. Eso quiere decir que si ustedes cogen una moneda de oro y una herramienta similar a un corta uñas, le pueden quitar un pedacito del borde. Y al quitarle un pedacito del borde, le están reduciendo la ley porque le están quitando el contenido metálico. Pero si lo hacen con suficiente cuidado, no se nota. Y entonces, si yo hago eso con muchas monedas de oro, tengo suficiente oro para hacer una monedita adicional. Y esa es la forma en la que le rebajaban la ley a las monedas de oro
para de 10 monedas sacar 11, o de 100 monedas sacar 11. Eso es lo que se llama el problema del avellonamiento, el problema de reducirle la ley a la moneda. Ahora, eso no lo hacían solamente los corruptos malvados. No, eso lo hacían los reyes también. Porque claro, pues conseguir oro es difícil y cuesta trabajo, y yo de pronto cuando lo fundo para hacer la moneda, pues le pongo un poquito de bronce que nadie se va a dar cuenta. El bronce es más barato. O le pongo un poquito de plomo. Si es plata, y así no le cambia tanto el color. Y entonces le reduzco la ley para poder hacer más moneda. Y entonces imagínense dos reinados, dos reyes o dos señores feudales que tienen dos terruños cada uno, el uno al lado del otro, cada uno tiene su ceca, cada uno acuña su moneda, y hay una moneda que tiene un buen contenido de plata y hay otra moneda que tiene un mal contenido de plata, que le han reducido la ley. Mejor dicho, hay una moneda buena y hay una moneda mala. Y estos dos terruños tienen relaciones comerciales entre ellos. Y entonces, yo como comerciante tengo en el bolsillo moneda buena y moneda mala. Tengo moneda con alto contenido de plata y tengo moneda con bajo contenido de plata. Porque hay un rey pícaro que le redujo la ley y le metió plomo para poder hacer más moneda con la misma cantidad de plata. Yo como comerciante, ¿cuál es la moneda que voy a guardar? ¿La buena o la mala? La buena. La buena. ¿Y cuál es la moneda que va a circular? ¿Cuál es la moneda que voy a usar para pagar las cosas porque me quiero deshacer de ella? La La que mala. tiene cobre. La mala, la que tiene plomo, la que tiene cobre, esa es la que voy a hacer circular. Eso es lo que se llama la ley de Gresham. La ley de Gresham lo que dice es que cuando uno tiene dos monedas, una buena y una mala, la que circula es la buena, perdón, la que circula es la mala y la que la gente usa como reserva de valor, que es una de las características esenciales de la moneda y lo vamos a ver más adelante. La que uno utiliza para guardar la riqueza, para acumular la riqueza, es la moneda buena. Por eso, y ese es un problema que ustedes van a ver hoy en día, lo van a ver en países como Argentina. Cuando la gente deja de creer en la moneda nacional, se va y compra dólares. Se va y compra euros, va y compra moneda dura. Es la ley de Gresham en el siglo XXI. Yo reservo valor en la moneda dura, en la moneda que tiene alto contenido metálico, o en este caso, alta densidad en su valor, y pongo a circular el peso argentino, que es la moneda de bajo valor, que es la moneda con la que no me quiero quedar. Y eso pasa desde el siglo, a ver, los griegos tenían moneda, los sumerios tenían moneda, y eso pasa desde entonces. Bien, ¿en qué andaban las finanzas en el siglo XIV? Estaba Santo Tomás de Aquino en aquel tiempo, y él dice que cobrar intereses es reprobable. Reprobable. Que recibir una suma de dinero más grande por una suma de dinero más pequeña, es reprobable. Y esta doctrina se mantiene hasta bien entrado el siglo XVI. Los cristianos no se podían cobrar intereses entre ellos, la usura era pecado, por eso les tocaba ir a donde los judíos. Y además, no había herramientas suficientes para acumular capital. No había bancos como los conocen hoy, de que le voy a dejar la platica en CDT para ir acumulando plata. Los mercados de crédito hasta ahora estaban empezando a formarse. Y acuérdense, Europa estaba fraccionada y vivía en guerra. La financiación de la guerra es cara. Y entonces los estados nacientes capturaban una parte importantísima de los recursos e impedían la acumulación de capital. Eso obviamente retrasó el cambio técnico. Y para que hubiera una revolución industrial,
tuvo que haber no solamente una revolución agrícola, sino una revolución financiera. Y de eso vamos a hablar bastante en la clase entrante, en el Finance Break de la clase entrante. Hablemos entonces de qué capital se estaba formando en esa época. Es un capital mercantil. Porque claro, tenemos unos terratenientes que se están quedando con las rentas de la tierra en una lógica ricardiana, ¿cierto? Y entonces con esas rentas podían pagar sus gastos de subsistencia y un poquito más. Y entonces podían empezar a consumir productos artesanales y las pequeñas manufacturas. Y luego pues ya podían buscar productos más refinados que no necesariamente se conseguían dentro del feudo. Oiga, es que por allá en Asia utilizan una cosa que se llama pimienta. Wow, pues probemos. Y ese es el germen de la sociedad de consumo. Y en ese germen de la sociedad de consumo, el mercader va a ganar importancia. No es que antes no hubiera mercaderes, claro que los había. Y había comercio. Pero el mercader en este mundo empieza a ganar importancia. Porque ya no es un tema de subsistencia, es ya quiero variedad. Y ahí empiezan las asociaciones de pequeños mercaderes, que juntan el capital y mandan a un comanditario, un comandante, que es el que lidera la expedición, y va a hacer una caravana a lugares más remotos. ¿Suena conocido? ¿Han oído hablar de un señor que se llamaba Marco Polo? ¿Hola? Sí, profe. ¿Marco Polo suena conocido? Bien, es esta figura del mercader en la caravana comanditaria. Y esta gente empieza a acumular capital mercantil, parecido a lo que van a ver ustedes cuando estén en su clase de contabilidad, de gerencia contable. El doctor Chávez o Néstor o Juan Carlos, algunos de los profesores les van a hablar del capital de trabajo. Ese es el capital mercantil. No es necesariamente capital acumulado, no es riqueza en máquinas o en terrenos, no. Es riqueza en inventarios, en tener que comprar, en tener la liquidez para poder pagar el viaje de ida y traer los inventarios y venderlos y convertirlos en contante y sonante que me permitan hacer la siguiente operación. Ese es el capital mercantil. Es la cantidad de recursos que necesito para poder mantener una operación comercial exitosa. Cuando ese capital mercantil empieza a crecer, parte de ese capital mercantil se puede convertir en capital tradicional, en capital industrial. Pero eso es pasar del siglo XIII al siglo XVIII. O sea, se demoraron 5 o 6 siglos en hacer esa transición. Y es por esa época, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, que aparecen las ferias comerciales. Ferias comerciales en las que nos encontrábamos en Flandes o nos encontrábamos en Ámsterdam o nos encontrábamos en Nápoles, comerciantes de toda Europa para intercambiar bienes. Y ahí aparecen los primeros bancos. Y aparecen los primeros bancos, ¿por qué? Porque en esa época la moneda es metálica, imagínense todo el mundo caminando por toda Europa con bolsitas de oro. Europa era un sitio peligroso en esa época, no había policía, no había Unión Europea, no había ejército. Y pasa uno de feudo en feudo y están los ladrones de las vías y tienen que pagar peajes, etcétera, etcétera. Entonces, es riesgoso. Además, tiene el problema del tipo de cambio. El ducado, el florín, el maravedí, todas son monedas diferentes que circulan en diferentes regiones. Y cada vez que yo tengo que cambiar de ducado a florín a maravedí, tengo que pagar un peaje, tengo que pagar un costo de transacción. ¿Por qué? Porque el cambio no era gratis. Entonces se volvía un tema caro. Y aparece una tecnología financiera que se llama la letra de cambio.
el Bill of Exchange. Por esa época también aparece el cheque. Porque resulta que, por ejemplo, una familia poderosa italiana como los Medici puede montar un banco. Y puede montar un banco en Milán, un banco en Flandes y un banco en Londres. Y si yo soy un comerciante que lleva paño de Londres a Flandes, pues yo puedo tener una cuenta de depósito en Londres y en Flandes, en el mismo banco. Y entonces, en vez de hacer oro, de trasladar oro de un lado a otro, yo me puedo girar un cheque, dejo un depósito en ducados, a mí me dan un papel que dice que yo hice un depósito en ducados, en Europa continental, o en florines en Italia, y me voy a Londres con mi papelito y entro a la sede del banco en Londres, entrego mi papelito y me entregan libras. Y entonces ya no tengo que andar con una bolsa de oro por toda Europa, puedo andar con un cheque. Pero el cheque puede ser girado o el certificado de depósito, mejor, puede ser, está a mi nombre y yo soy el que lo puede retirar. Pero la letra de cambio es una innovación porque no se gira contra mi cuenta que tengo en un banco en Milán o contra mi cuenta que tengo en un banco en Londres, sino que se gira contra una deuda. Les pongo un ejemplo. Tenemos un vendedor de paño en Flandes. Tenemos un comprador napolitano que tiene una cuenta de depósito en un banco en Londres. Y tenemos un proveedor de lana inglés, que es el proveedor de lana del señor A, y el señor A le debe dinero. B le quiere comprar un paño a A, el comprador napolitano le quiere comprar un paño al vendedor de paño en Flandes. Entonces, A lo que le va a decir es, mire, yo le doy una letra de cambio en la que usted, señor B, comprador napolitano, se compromete a pagarle, no a mí, a C, la suma que vale el paño que me está comprando. Básicamente es un neteo en el que en vez de que el vendedor de paño le deba al proveedor de lana, es el comprador napolitano el que le queda debiendo. Es un traslado de la deuda. Y el napolitano lo va a pagar con cargo a su cuenta en Londres. ¿Y qué hace el señor A? Le entrega eso al señor B, al señor C, y se libera de la deuda. Es buenísimo. Qué pena. El vendedor de paño en Flandes, perdón, el comprador napolitano, ¿tiene que conocer al proveedor de lana? ¿No? Esa es la parte maravillosa de esta tecnología, es que permite la despersonalización de la relación financiera. Yo ya no tengo que conocer a la persona. El señor de Flandes, que le debe plata al señor de Londres, le está pagando con el dinero de la venta del paño al napolitano. Pero ojo, ojo, porque aquí no ha habido intercambio de dinero. El napolitano está diciendo, listo, hágale de mi cuenta en Londres. Oiga, ¿y si el napolitano no tiene plata en Londres? Si el napolitano no tiene plata en Londres, el proveedor inglés perdió la lana que mandó. Eso hace que el negocio financiero sea un negocio de confianza. Esa es la parte esencial de toda esta historia. Y para que sea un negocio de confianza, tiene que cuidarse la reputación. Y por eso una de las figuras importantísimas de esta época es la carta de recomendación. El vendedor de paño en Flandes no conoce al comprador napolitano,
Pero de pronto, el señor Napolitano llega con una carta de presentación de un amigo del vendedor de paño. Y le dice, oiga, este señor Napolitano es muy buena onda, yo lo conozco, he hecho negocios con él le va a proponer que le paga desde una cuenta en Londres, esa cuenta existe, el señor Napolitano es un señor muy solvente, entonces haga negocios con él tranquilo. Y esa figura de la carta de recomendación, que comienza en las ferias medievales, dura hasta hoy. A ustedes, cuando sacan un celular, claro, no les pregunto por una referencia comercial y una referencia personal para Sí, darles el celular. Ah, y no es lo mismo. sí. Chévere, ¿no? Pues de alguna manera de pronto brinda un poco más de certeza, pero a veces, pues, solo es algo de, digamos, más bien un favor, no tanto algo que esté directamente relacionado con el conocimiento del trabajo de esa persona. Ah, no, claro, 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 claro. Pero, y eso es cuando uno le pide una referencia personal y uno siempre pone al papá o a la mamá. Y pues el papá o la mamá de uno, pues no hablará mal de uno. Eso Como regla creería general. uno, ¿no? Sería bueno, digamos, que el papá y la mamá de uno no hablaran mal de uno. Pero, ¿y si le piden una referencia comercial? Bueno, y ya la cosa cambia porque, Eso. pues, no está, digamos que ligado a una subjetividad. Exacto. Y esta es una referencia comercial, porque mi amigo me está diciendo, yo he hecho negocios con el señor Napolitano. El señor Napolitano es solvente. La cuenta en Londres sí existe. Yo ya con esos 3 datos le acepto hacer una letra de cambio. Y le voy a mandar la carta a mi vendedor de paño en Flandes. Este señor Napolitano, que es el deudor en esta carta, me lo presentó fulano de tal, que es amigo mío de hace años. Entonces todo esto venía como con la cartica de presentación para que el negocio funcionara. ¿Bien? Cosa Sí, pero chévere, yo la puedo endosar. Y entonces el vendedor de paño, perdón, el señor proveedor de lana inglés puede decir, ay no, ok, esto es una cosa importante. La letra de cambio tiene un plazo. Nosotros hacemos el negocio hoy, pero usted no puede retirar la plata del banco en Londres hoy. La puede retirar dentro de 90 días. Pero el proveedor de lana inglés de pronto necesita pagarle a su proveedor, el que le lleva la comida para las ovejas, por ejemplo. Y no tiene sino la letra de cambio. Él puede endosarla, es decir, poner su firma detrás y decir, este papel ahora le pertenece al señor D, que es mi proveedor de alimento para ovejas. Y es el señor D el que se puede quedar con la plata y esperar unos días y llevarla al banco para recibir el dinero. Entonces, se vuelve una forma primitiva de un billete. ¿Sí o no? Está respaldada en oro. Claro, está respaldada en oro, en el oro que tiene el señor Napolitano en Londres. Surge de una transacción comercial. Tiene también el respaldo de una transacción comercial, pero es endosable. Yo la puedo usar para pagarle a otra persona con eso. Como los cheques. Bien, con eso terminamos nuestro Finance Break y nuestra clase de hoy. ¿Dudas, preguntas, interrogantes? no, profe. ¿Todo Por bien? ahora no, al menos. ¿Listo? Todo bien. Muy bien. Les voy a mandar un correo preguntándoles para hacer la reposición de la clase de la semana pasada.